Dios les bendiga muchísimo a todos. Me da mucho gusto poder continuar estudiando juntos este hermoso libro que Dios nos dejó en su palabra, el libro de Éxodo. Y vamos a ver un tema, como vieron en la portada, después de su presencia en la alabanza, que es cuando no hay salida en relación a un evento, cuando el pueblo de Israel llegó a estar realmente sin salida desde la perspectiva humana y Dios les dio la salida. Y bueno, vamos a narrar esta historia y vamos a aprender juntos de ella. A manera de introducción quisiera platicar con ustedes un pasaje en Amós, capítulo 5, versos 3 y 4, donde dice la Biblia: porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y aquí está narrando la escritura una situación en la época de este profeta Amós en la cual iba a haber una grandísima dificultad en Israel y solamente el 10% iba a poder salir de esa dificultad. Entonces iba a venir una muy grande mortandad, de tal manera que si iban a salir con 1000, van a regresar solamente 100, si iban a salir con 100, van a regresar solamente 10. Y Dios les estaba hablando que iba a haber una grandísima dificultad. Y por lo tanto, porque venía esa dificultad muy grande y muchos iban a estar en una situación que no iba a tener salida, Dios les dice la fórmula: buscadme y viviréis. ¿Por qué Dios se presenta como aquel que puede salvar cuando no hay más salida? ¿Por qué Dios es aquel que puede ayudar a quitar la angustia y cambiar el problema y cambiar las circunstancias y hacer que todo sea absolutamente diferente? Bueno, Dios se presenta y lo puede hacer porque precisamente Él es Dios y Él puede hacer cosas que nadie más puede hacer. Él ve en nosotros lo que nadie más ve. En una ocasión, el artista Miguel Ángel, el escultor, pintor, el italiano famoso, él estaba junto con otra persona viendo un pedazo de mármol y estaba en una éxtasis viendo el pedazo de mármol, y de repente la persona le decía: oye, ¿tú qué ves en ese pedazo de mármol? Y él le contestó: yo veo una figura angelical, que la otra persona obviamente no lograba verlo. Pero como él tenía la capacidad de transformarlo, como él era un gran escultor y podía tomar el cincel y el marro y empezar a cambiar ese bloque de mármol hasta sacar una figura angelical, podía ver más allá de una simple materia, porque era un gran artista. Así Dios tiene la capacidad de crear salidas a circunstancias muy difíciles, de cambiar el carácter de los seres humanos, de hacer maravillas y de venir y mostrarse magnífico. Y el día de hoy vamos a ver la continuación de la historia que hemos estado narrando de la salida de Israel de Egipto, y vamos a aprender cómo Dios verdaderamente hizo salidas donde no había salidas, moldeó el corazón de Israel, bendijo por completo a su pueblo y se glorificó de una manera muy grande. Recordamos en la semana pasada que Israel había estado celebrando la Pascua, que es un rito que Dios les había permitido disfrutar para expresar el amor que Dios había tenido por ellos, cómo los había cubierto, cómo les había extendido su gracia, su misericordia, y de manera simbólica ellos celebraban la Pascua, que tenía un símbolo físico en esta tierra, pero que en realidad reflejaba muchas cuestiones en relativo a la gracia, a la misericordia de Dios. Y bueno, después de celebrar esa Pascua, ellos salieron de Egipto y esa salida tuvo 5 etapas que vamos a ir narrando etapa por etapa. La primera etapa fue la consagración, y vamos a leerla en Éxodo 13, versos 1 al 2. Dice: Jehová habló a Moisés, diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces Dios estaba diciendo: yo quiero que a los primogénitos los consagres, los separes, que tú empieces a valorar tu familia, a cuidarla. Recuerda que en la Pascua ellos habían librado a sus hijos de un juicio que cayó sobre los egipcios y no sobre los hebreos, y de alguna manera Dios quería motivar sus corazones a que se pudieran consagrar, y les hizo una invitación a un rito que es de la consagración, en la cual ellos
apartaban y separaban e instruían a sus hijos para que se consagraran y se separaran para Dios de una forma más fuerte y más abundante. Y Dios, por ende, los pudiera bendecir mucho más. Vamos a seguir leyendo la historia. ¿Qué pasó después? Versos 8 al 10 de Éxodo 13 dice: y contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, porque la ley de Jehová está en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto, por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y bueno, entonces venían las explicaciones de cómo se hacía ese rito, y algo muy importante era hablarle al hijo, explicarle: mira, esto lo hacemos por ti, es que queremos tener un evento en el cual tú te consagres a Dios. Evidentemente los primogénitos que salvaron su vida en aquella salida estaban consagrados a Dios, estaban agradecidos con Dios, mas Dios no solamente lo quería para ellos, sino para todas las demás generaciones, y entonces estableció una fiesta en la cual de tiempo en tiempo, cada año, ellos iban a venir, iban a consagrar a sus hijos, al primero de los hijos, que luego muchas veces es al que siguen los hermanos, como una forma de consagrar la visitación de Dios en la familia, en los hijos, y le iban a explicar: este rito es por ti, porque queremos que tú te consagres a Dios, porque queremos que tú seas para Dios. Y ellos empezaban entonces a mostrar que sus familias empezaban a ser orientadas a Dios, que era el propósito de aquel rito de la consagración de los primogénitos. Entonces lo primero que pasó después de la Pascua es decir: Señor, nuestra familia es tuya. Señor, mis hijos son tuyos. Señor, queremos brillar para ti. Señor, queremos consagrarnos para ti. Y a Dios le agradó y los instruyó a hacer eso para esa generación y para las siguientes. De tal manera que cuando ellos estaban saliendo de Egipto, tenían en el corazón consagrar a sus hijos y consagrar a su familia. Y si tú estás saliendo del pecado, amigo, si tú estás saliendo de una vida pasada, si tú estás saliendo a encontrar a Dios y lo estás haciendo de la manera correcta, y verdaderamente Dios y no el hombre está hablando a tu corazón, tú debes de sentir esta hambre dentro de tu alma, que es buscar que tu familia, que tus hijos, que los tuyos también puedan ser consagrados junto contigo. Y luego viene la segunda parte de esta salida. Ya vimos la primera, que fue la consagración de la familia en cuanto a los hijos en el festejo de los primogénitos. Y luego viene la segunda, que es la marcha fuera de Egipto. Vamos a ver cómo se dio esa marcha. Éxodo 13, versos 21 al 22, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche, y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y esto es preciosísimo, porque Dios les estaba hablando por figuras físicas de lo que ocurría en su situación espiritual. Y es muy precioso porque vimos en el pasaje previo que ellos se habían consagrado a sus hijos, y de manera inmediata Dios viene y hace un milagro. ¿Qué milagro pasa cuando la gente consagra su corazón, cuando la gente quiere salir de un lugar donde Dios no quiere que estés tú ahí, y además quieres que tu hijo sea de Dios y que tu familia sirva a Dios? Dios inmediatamente los visita, y los visitó de una forma gloriosísima, que tenía un milagro doble. En una nube Él aparecía de día, recuerda que ellos estaban saliendo en un lugar desértico, y de noche en una columna de fuego. Entonces, cuando era la nube de día, ellos tenían protección en un desierto fuerte. Dios cuidaba a sus almas, Dios los refrescaba, Dios les ayudaba. No estaban todos sofocados, no estaban todos con el sol encima, sino que estaba Dios protegiéndolos como un padre bueno, que les ponía una nube para que estuvieran frescos, para que estuvieran bendecidos, para que les ayudara, para que no les fuera gravoso el camino de la salida de Egipto. Y esto pasa cuando Dios salva verdaderamente a una persona, cuando sale de la esclavitud, cuando ya no está tratando en la ley de obedecer una y otra vez, sino tiene la gracia y el espíritu de adopción y tiene la consagración a Cristo. La persona empieza a tener una nube que refresca su alma y empieza a tener bendición de Dios. No es algo difícil, porque dijo Jesucristo que su carga era ligera y su yugo fácil. Y Dios hace que la nube venga, te proteja y que tú estés disfrutando de su presencia, de su ayuda. Pero no solamente de día, cuando era el calor fuerte, sino también de noche, porque Dios se manifestaba en una columna que era de fuego.
¿Y qué hacía esa columna? Bueno, la columna de fuego daba calor, daba luz, daba protección. Y Dios les dejaba saber que Dios es Dios aún en la noche más oscura, que Dios es Dios en las grandes dificultades, que aunque sea de noche andamos, quizás es de noche, pero andamos como de día porque vamos siguiendo a Dios y Él nos viene, nos bendice, nos ayuda y nos da toda su gracia. Y ese milagro de la nube y de la columna de fuego fue tan precioso que muchos años después ellos estaban narrando aquella experiencia que tuvieron con Dios. Salmo 105, verso 39, vamos a ver cómo lo alababan a Dios por esto. Dice, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar en la noche. Ellos recordaban el milagro que Dios había hecho y cómo los cubrió, cómo los protegió y también les dio fuego en la noche para que pudieran estar con calor, con bendición, con luz, con gracia, con todo lo que ellos necesitaban. Ahora, no solamente la nube los protegía y la columna de fuego los alumbraba, sino que además los guiaba. Números 9, versos 16 al 18, dice la Biblia, así era continuamente. La nube los cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Entonces, ¿quién era el que guiaba a Israel? ¿Quién era el que decía dónde iban a estar? Dios. Y Dios levantaba la nube y entonces ellos iban siguiendo la nube. Y Dios se paraba en algún lugar y ellos ponían ahí su tabernáculo, ponían sus tiendas, empezaban a ir exactamente a donde Dios quería. Y en la noche los cuidaba con la torre de fuego. Nosotros, querido amigo, estamos llamados a ir a donde Dios nos pide que vayamos. Debemos de ser sensibles y debemos de ir a donde la nube dice que debemos de ir. Y en el Nuevo Testamento después dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. De tal manera que no van a donde es lo más cómodo, es donde ellos quieren, es donde la religiosidad les diga, sino van a donde Dios les pide que vayan. Donde esté la nube, ahí es donde hay que estar. Y ese milagro pasa en el alma que ha alcanzado la salvación. No solamente le pasó a aquellos hebreos que iban saliendo de Egipto, sino le pasa a cualquier persona que ha alcanzado la salvación. Isaías capítulo 4, verso 5, dice la Biblia, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. O sea, Dios va a venir y va a poner una protección, va a poner una gracia y va a hacer que en la morada de Él, en el monte de Sión, donde sea su morada, ya dice esto el profeta Isaías, muchos años después, Dios venga, Dios les dé promesa, Dios les dé su protección, como diciendo, aquello que vivieron esos hebreos es simplemente una figura de lo que Dios va a venir a hacer con todo ser humano que se consagre a Él, que te dé una nube que permite que tu alma esté fresca, aunque todos estén en grandes problemas y angustias y dificultades, Dios te puede poner una nube en el alma y todos podrán estar angustiadísimos, pero Dios, tú sabes que te está dando protección. Y aunque todos estén en una noche oscura, llenos de angustia también, Dios va a venir y te va a dar luz, te va a dar ánimo y te va a ayudar. Entonces, esa figura de la nube es simplemente una representación física de lo que Dios hace cuando salva el alma humana. Y es muy hermoso pensar que esa manifestación gloriosa del poder de Dios se dio exactamente después de que consagraron a sus hijos, de que consagraron sus familias a Dios. Entonces, resumiendo, Dios nos llama a salir del mundo, Dios nos llama a consagrar nuestras familias y después de hacer esto va a venir una manifestación poderosa. Va a venir su gracia, va a venir su luz, va a venir su protección. ¿Por qué en muchos lugares no está la protección de Dios? ¿Por qué la gente está toda confundida? ¿Por qué no hay gracia? ¿Por qué no hay poder? ¿Por qué no hay bendición? Porque no han seguido estos pasos que Dios nos está enseñando en el libro de Éxodo para poder realmente hacerlo con su poder y con su gracia. Y entonces, cuando hay gracia, siempre el diablo va a buscar levantar la tercera parte de la salida, que fue la dificultad. Éxodo 14, versos 3 y 4, vamos a ver la dificultad que ellos enfrentaron. Dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel,
encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Dios les advierte, Dios que es un Dios amoroso, Dios que es un Dios bueno, les da una profecía, esto es una predicción de lo que iba a venir. Y les advierte, le dice a Moisés lo que iba a hacer Faraón. Ellos ya estaban saliendo, ya iban adorando, iban con la nube, iban con la columna, iban preciosamente guiados por Dios. A donde iba la nube, ahí, así ellos estaban obedeciendo a Dios, consagrados a sus hijos, siendo personas para Dios y siguiendo la bendición. Donde Dios vaya, ahí yo voy a ir. Y después el diablo levanta a Faraón lleno de venganza, lleno de ganas de revancha. Después ya se le había olvidado que habían muerto los primogénitos, ya se le habían olvidado todas las plagas y las dificultades y toda la necedad. El necio finalmente otra vez va obsesivamente, una vez más, a querer esclavizar a Israel, a querer que regresaran a servirlos. Ya no tenía quien sirviera en sus mesas, ya no tenía quien hiciera sus banquetes, ya no tenía quien trabajara sus tierras, ya no tenía tantas labores que hacía el pueblo de Israel para Egipto, y entonces estaba fúrico y va con todo su ejército y los va a perseguir porque dijo, están en el desierto y después del desierto solamente está el mar y no van a poderse escapar de nosotros, y vamos a ir con el ejército y los vamos a acabar, lleno de venganza, de envidia y de un mal corazón. Y vamos a ver los preparativos de Faraón, versos 5 al 7 de Éxodo 14, dice: y le fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. O sea, realmente fue y puso todo lo que él tenía. Alrededor de él, como era Faraón, 600 carros escogidos, bien protegido, con 600 carros escogidos, pero no solamente los carros de Faraón, sino todos los carros de Egipto se los llevó para allá, los capitanes, al pueblo, y levantó una gran oleada con su ejército, con el pueblo. No le bastaron sus soldados, sino también al pueblo lo invitó para venir detrás de Israel. Lo mejor del ejército lo tenía él, iba en un ataque en persona con sus carros y a querer vengarse. Y así hacen los soberbios, siempre tratan de controlar tu vida, siempre tratan de decirte qué hacer, siempre tratan de decir cuándo tú vas, cuándo tú regresas, cuándo tú haces una cosa, cuándo otra. Faraón era sumamente soberbio. Yo voy a decir quién vive, quién no vive, yo voy a decir si mato a los niños o no mato a los niños, que las niñas vivan, que los niños no vivan. Hizo actos muy crueles y malos, y ahora estaba lleno de deseo de venganza e iba con muchos caballos de guerra, con sus carros también preparados, carros que normalmente tenían 4 caballos, que eran fuertes, 4 caballos por carro, que eran montados por 3 personas. Una persona llevaba los caballos que iban siendo guiados, otra persona defendía el carro y la tercera persona atacaba. Y era una herramienta del ejército para ir a subyugar a sus enemigos. Iba Faraón ahí en persona persiguiendo a Israel y queriendo acabar con ellos para regresarlos todos heridos y con grandes calamidades a que sirvieran a Egipto. Versos 10 al 12 de Éxodo 14, seguimos leyendo la historia, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Y es increíble ver cómo no todo el mundo estaba escuchando la voz de Dios. Moisés estaba escuchando la voz de Dios. Moisés tenía una dependencia de Dios. Se acercaba a Dios y estaba como buscando en el Espíritu oír su voz. Y Dios le había dicho: yo voy a traer a Faraón, pero yo me voy a glorificar. Pero no todos ellos hacían así. Ellos iban y clamaban, pero no dependían de Dios. Habían orado, habían clamado, y como no dependían de Dios y tenían una dependencia del hombre, van a preguntarle al hombre y le dicen a Moisés. Y lo que le dicen a Moisés son quejas.
Oh, que no había suficientes sepulcros en Egipto. Nos hubiéramos quedado ya en Egipto. ¿Para qué nos sacaste? Y empezaban en una situación como de la búsqueda del culpable. Tenemos una situación que no hay solución. Viene el ejército tras nosotros, vienen furiosos porque murieron sus hijos, no tenemos armas, no tenemos nada, ¿cómo podemos escapar de aquí? Y por lo tanto, Moisés, tú eres el culpable. ¿Y por qué nos trajiste hasta acá? Mejor nos hubiéramos quedado allá a morir en Egipto, en una tumba, mucho más tranquilos que venir a morir ahora en el desierto y que queden nuestros cuerpos aquí en el desierto. Y ves una grandísima cobardía en aquellos hebreos o en algunos de ellos. Y mucha gente cuando empieza a ser llamada por Dios, a salir de un lugar que Dios le llama a salir de ese lugar, a veces lo que frena la salida es la cobardía, el estar lleno de miedo. ¿Y por qué sea la cobardía? Porque no quieren seguir a Dios, porque no quieren oír la voz de Dios y quieren ir finalmente a donde sea lo más cómodo, a donde el hombre les diga, no quieren ningún tipo de problema. Y estaban ahora con cobardía y con grandes problemas. Y entonces viene la cuarta parte de esta historia, que es la salida de esa situación que no tenía remedio. Ya se habían cruzado el desierto, estaba atrás de ellos el ejército de los egipcios y enfrente de ellos estaba el mar y tenían que pasar al otro lado para llegar a la tierra prometida. Y en ese escenario, donde no tenían armas, donde tenían niños, donde no eran guerreros, donde eran pacíficos y donde tenían al ejército más poderoso del mundo antiguo que venía en contra de ellos, en ese escenario Dios les dio una salida donde no había humanamente salida alguna. Éxodo 14, versos 13 y 14 vemos la salida de Dios. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis vistos, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Les estaba diciendo instrucciones sencillas. ¿Qué instrucciones sencillas tenían que ellos obedecer? Primero, no temer. No tienes por qué temer. Segundo, tienes que estar firme en aquello que Dios te pide que tú hagas, que tengas tu corazón firme, que tengas tu corazón fuerte en lo que Dios te pide que tú hagas. Y si tú sigues estas dos instrucciones, no temer y estar firme en aquello que Dios te pide que tú hagas, las promesas son muy grandes, las promesas son enormes. Dios peleará por ti y tú vas a estar tranquilo. Dios va a ir, te va a defender, te va a ayudar, te va a dar su gracia y Él va a ser el que va a pelear. Versos 15 al 16, vamos a ver cómo Dios lo hizo. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Moisés se había puesto a orar, y Dios le dijo, no, espérate, no es tiempo de orar, es tiempo de que vayas y sigas. Y extiendas tu vara, porque yo voy a hacer un milagro y voy a dividir el mar y voy a hacer como paredes de agua a cada lado de Israel y ustedes van a entrar en medio del mar caminando en seco. Dios estaba haciendo una senda donde no había senda. Dios estaba haciendo una salida donde no había salida. El manipulador, el que viene a hostigarte, a molestarte, a tratarte de controlar, cree que él tiene todo el control, mas el control verdadero lo tiene Dios y no lo tiene el hombre. Y Dios viene y hace salidas donde parece que no hay salidas. Versos 19 al 20, vemos qué más pasó. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso en sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para ellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Esta es una historia preciosa. El ángel de Dios, que muchos interpretan aquí que era el ángel del pacto, que es el Señor Jesucristo, el que el Padre envió, ángel quiere decir enviado, el que el Padre envió para reconciliar al mundo consigo mismo. Y entonces el ángel del pacto, Jesucristo, que iba delante de ellos, el ángel de Dios, y además la nube y la columna de fuego, y ellos iban siguiendo la columna, iban caminando detrás de ella, en ese momento dijo, no conviene que yo vaya adelante, conviene que yo vaya detrás. Y Dios se pone detrás
para estar entre los hebreos y los egipcios. Estaban los egipcios, estaba Dios y estaban los hebreos y después estaba el mar. Dios se pone ahí. Y en la historia que acabamos de leer, se presenta a Dios de una manera muy interesante. Para el lado de los egipcios, si tú veías tinieblas hacia adelante. No veías más que oscuridad. Como Dios dándoles testimonio, fíjate a dónde te estás acercando. Fíjate para dónde estás caminando. Porque tú neciamente estás caminando hacia la oscuridad, hacia la muerte y hacia lo que no te va a traer ningún provecho. Pero si tú estabas del otro lado de esa separación que Dios estaba haciendo, había luz, había bendición. Entonces Dios trataba con oscuridad a los egipcios y con luz a los hebreos, y era un doble trato a las dos naciones. Y dice que no se veían unos a otros. O sea, nunca vieron los hebreos a los egipcios, porque a lo mejor su corazón iba a desfallecer, porque si veían todos los carros y todo el ejército que venía tras de ellos, se iban a llenar de temor e iba a desfallecer. Entonces Dios bloqueó a los egipcios con luz para los hebreos y con tiniebla para los egipcios, y no permitió que Israel los viera para que no tuvieran una tentación que no pudieran pasar. Y aquí vamos a ver este principio, 1 Corintios 10:13. Dice la Biblia: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que podáis soportar. Y verdaderamente Dios les dio la salida a ellos. Dios les puso a Cristo, que estaba al lado de ellos, y que aunque tuvieran al gran ejército, el más poderoso del mundo antiguo, estaba Cristo ahí. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si viene un ejército en contra de nosotros, pero Cristo está a nuestro lado, que venga quien venga. Cristo está conmigo, no me importa que venga un ejército, 10,000 ejércitos o lo que sea. Si Cristo está con nosotros, nadie nos va a poder hacer frente. Y entonces no va a haber ninguna tentación que no puedas soportar. Si verdaderamente tú te has rendido a Dios, si tú eres una persona que le has entregado a Dios tu corazón y que has alcanzado el perdón y que has creído, recuerda que nunca va a venir una tentación que tú no puedas soportar, y que junto a la tentación Dios siempre va a poner la salida. Y les puso la salida, y la salida estaba en Cristo, protegiéndolos a ellos y dándoles luz de un lado y a los otros dándoles tinieblas, como diciendo un último testimonio: te advierto que te estás acercando a la muerte misma. Verso 21 al 22 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y de este milagro hay estudios donde han llevado túneles de viento y han hecho esfuerzos en una cierta parte del Mar Rojo donde liberaron viento a más de 100 kilómetros por hora y se empezaron a apartar las aguas, y se empezó a hacer también un camino en aquel lugar. Eso han hecho científicos para probar aquel milagro. Y hay una parte donde es bajo el mar y donde pudieron ellos haber caminado, y hay estudios que hablan de eso. Pero bueno, Dios es Señor aún de la naturaleza. Dios no se va a andar limitando por las cuestiones naturales. Él creó todo y Él está por encima de cualquier ley, regla, etcétera. Y Él sabe cómo opera la naturaleza, y entonces viene y trae un recio viento y separa el mar de un lado a otro y permite que Israel vaya caminando en el mar. Y Cristo protegiéndolos y separándolos de los egipcios. Versos 23 al 25 dice: y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y qué triste que ellos descubrieran que Jehová peleaba por ellos contra los egipcios. Dios esperó a que ellos entraran también
al mar. ¡Qué arrogancia! Si están viendo un milagro tan grande, si yo tengo tinieblas delante y empiezo a caminar en el mar y veo que tengo una columna de agua de un lado y una columna de agua del otro y veo tinieblas enfrente y Dios ya trajo muchas plagas en Egipto y señales de que Dios estaba mandando que no fueran a estorbar a Israel que quería salir de Egipto y que Dios era el que les decía que salieran. ¿Cómo se les ocurre meterse en medio del mar? ¿Cómo se les ocurre estar enfrentando a Dios de esa forma? Ir en la carne a tratar de conquistar, a tratar de subyugar, a tratar de esclavizar. Pero cuando la gente es necia, cuando la gente es soberbia, cuando la gente es obsesiva y no puede soltar aquello que quiere una y otra vez, no hay poder humano, es intemperante, es una persona necia que no puede soltar lo que quiere y ahí va detrás de Dios como a pelear. Y entonces Dios, cuando ya ve que todos ellos entran, dice que trastorna sus carros. Les deshizo las ruedas, los trastornó gravemente, algo le pasó a toda la caballería, a sus carros que dejaron de funcionar y ahora estaban sin carros, ahora no podían regresar, ahora estaban todos confundidos, iban con sus armas, iban con metales cargados como para la guerra y todas esas armas y todos esos carros y todo el peso que traían no les sirvió absolutamente para nada más que para quedar peor de ahogados en medio del mar. Les cierra el mar una con fuerza y entonces quedan ellos en gran calamidad y sus carros se hundieron y sus armas y equipos pesados les terminaron siendo un lastre para poder salir del mar por necios y murieron ahogados. Versos 26 al 28. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno, ni uno. Todo aquel que fue tan osado para llegar y entrar al mar, todos ellos murieron. Y cuando dice todo el ejército que había entrado tras ellos, te da la idea como infiriendo, como diciendo, quizás hubo algún listo que dijo yo no voy a obedecer. Porque te digo algo, amigo, tú no estás obligado jamás a obedecer una orden aberrante. No tienes por qué obedecer algo que te esté llevando tu alma o tu vida a oponer a Dios. Cuando Dios da una orden y una persona está obedeciendo esa orden y de repente alguien soberbio, necio, obsesivo como el faraón quiere oponer esa orden y toda la gente que sigue nada más al hombre, sí, lo que tú digas, sí, y ahí van todos tras de él, tú no estás obligado a obedecer eso. Tú tienes todo el derecho de hacerte a un lado, déjalos que vayan y se embarren, pero no tienes por qué participar en eso. Y todos los que entraron, todos ellos murieron. Y no quedó ni uno. Pero te da la frase, la idea de que probablemente hubo gente que dijo, lista, no, allá van las tinieblas, yo a qué voy, y ya se abrió el mar, yo mejor me quedo, yo aquí no, yo no me voy a meter. Y bueno, hay estudios donde, por ejemplo, Josefo, el historiador, hablando del ejército de Faraón, decía que tenía 50,000 caballos y 200,000 soldados de infantería. Y dice que no nada más era su ejército, leímos, sino que también iba el pueblo. Entonces hubo una gran cantidad de gente que murió, una catástrofe extraordinaria. Y te voy a decir algo, amigo, sale caro seguir a un líder autoritario que te pide que tú hagas tonterías, que te pide que te opongas a Dios y no tienes por qué obedecer a una persona necia, soberbia, que solamente busca lo suyo y que no quiere ser humilde delante de lo que Dios le pide, que solamente quiere retener el poder y quiere controlar todas las cosas, él, pero no quiere dejar que Dios sea el que controle las cosas. Porque si Faraón hubiera sido humilde, Dios quiere que se salgan. Gracias Israel por habernos permitido convivir, gracias por habernos bendecido tanto. Les hacemos una fiesta, quedamos como hermanos, como amigos, Dios los bendiga y que les vaya bien. Y ya, de alguna forma Dios va a proveer, pero se puso necio y se puso a contender en contra de Dios y peor le fue. Terminó muerto, su ejército destruido, terminó en grandes tragedias, su país destruido y estuvo realmente totalmente en grandes calamidades Egipto, porque nadie jamás va a poder enfrentar correctamente a Dios, nunca. No hay
no hay forma de enfrentar a Dios. Y lo mejor que debemos hacer es más bien trabajar con Dios, amar a Dios, consagrarnos a Dios, ser de Dios. Vemos versos 29 al 31, seguimos leyendo la historia en lo relativo a los hijos de Israel. Dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel qué grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y aquí te está diciendo la Biblia de un gran contraste. Para ellos no se cerraron las paredes de agua. Para los egipcios se cerraron las paredes de agua. Para Israel no se cerraron. Dios pacientemente esperó a que ellos cruzaron el mar y después vieron toda la calamidad que le pasó a los egipcios. Un contraste, unas personas ahogándose, unas personas tratando de huir de Dios cuando ya no había más oportunidad, y otras personas llenas de regocijo, llenas de bendición, llenas de alegría y llenas de gracia. De un lado ves a un Dios que es justo, que es severo con el pecador, que hace que el pecador termine ahogado por necio, por soberbio, por una persona que está obsesivamente persiguiendo lo malo y tener el control de las cosas que no debería tener el control, porque el control se lo debemos dejar a Dios. Y por otro lado, vemos a un Dios protector, misericordioso, que es muro, que es un Padre bueno, que es luz y que les ayuda. Y debemos entender este principio porque Dios tiene las dos caras. No solamente es amor, no solamente es severidad. Dios es las dos cosas. Romanos 11:22 dice la Biblia, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, el apóstol decía a todo ser humano, mira cómo Dios tiene un doble carácter. Es bondadoso, pero también es severo. Por tanto, aprende y mira la bondad y la severidad de Dios. La bondad para contigo si permaneces en esa bondad. ¿De quién depende permanecer? Pues de ti mismo, de que tú seas una persona obediente, que seas una persona que ames a Dios, que le sirvas, que le consagres tu corazón, tu vida, que ames a tu prójimo, que hagas aquellas cosas que Dios te pide que tú hagas. Pero si no quieres permanecer, si un tiempo caminaste con Él y después te apostatas, después te vas, como está profetizado también que en el tiempo final va a haber una grandísima apostasía y alguna vez caminaste, pero ahora ya no te gusta caminar con Dios y empiezas a apostatar, entonces dice, tú también vas a ser cortado. Y esa bondad que alguna vez viste y disfrutaste, se va a cambiar y vas a disfrutar no la bondad, sino ahora la otra parte de Dios que es la severidad. Y Dios se manifestó exactamente así en aquel mar. De un lado severo, de un lado Dios justo, que venía a juzgar al necio y al soberbio y a dejarlo sepultado en el mar, y de otro lado protector, bondadoso, amoroso, que al esclavo, que al que estaba en grandes dificultades y al que no tenía salida, Dios les dio una salida. Y Dios hace milagros y Dios hace sendas y Dios ayuda a todo aquel que lo quiere poner a Él y no al hombre en primer lugar. Ahora, viendo un milagro tan grandioso, obviamente debe haber pruebas. Y por supuesto que las hay. Y vamos a ver algunas pruebas aún en nuestra época. ¿Cuántos años han pasado de aquel evento? Muchos miles de años. Y aún en el mar hay pruebas de que estuvieron ahí los egipcios. Y vamos a ver algunas fotos que se van a pasar en la siguiente imagen. Y ves arriba a la izquierda ruedas de carros de los egipcios que están en el mar Rojo. Ahí ves fotos en el mar que las encontraron. También después en las dos fotos de la parte de abajo izquierda ves ejes de ruedas. Ahí se ve cómo estaban los ejes de los carros. En la parte de la derecha, en la foto de mayor tamaño, puedes ver, obviamente ya con los años, una formación de coral por los procesos marítimos de la zona, pero esa formación de coral está alrededor de lo que fue una rueda de un carro de los egipcios. Entonces hay evidencias que hubo un ejército ahí sepultado, que hubo hombres y que verdaderamente Dios hizo ese milagro. No solamente lo dice la Biblia, lo dice también la arqueología y pasó. Dios abrió el mar,
Dios creó una senda donde no había senda. Y Dios liberó y creó una salida para un pueblo que no tenía salida. Pero Dios es el Señor y Él es el que viene y da la salida cuando a Él le place. Un hombre que describió el hallazgo, estimó Roth, que 20,000 carros fueron destruidos en ese día, basado en las formaciones de coral vistas. Él vio el mar, él tomó fotos como las que te enseñé, él hizo estimaciones y dice que había 20,000 carros, de los cuales partes ya te mostramos también. Dice que se encontraron ruedas de 6 u 8 rayos que pertenecieron a la dinastía egipcia número 18, que gobernó en el año 1446 a.C., lo cual concuerda perfectamente con la fecha en la que se produjo el Éxodo. Esto es, la evidencia arqueológica demuestra el relato bíblico. Te dice, es cierto, y es cierto. Y el día de hoy ahí siguen los vestigios en el mar, dando fe de que verdaderamente Israel cruzó y aquellos perversos se quedaron sepultados. Otros científicos, dirigidos por Abdel Muhammad Gader, de la Facultad de Arqueología de la Universidad del Cairo, ellos recuperaron esqueletos y cientos de armas y piezas de armadura, así como pedazos de carros en una área de 200 metros cuadrados. Se metieron al mar, tomaron un área de 200 metros cuadrados y ahí recuperaron todo eso. Y eso estimaban, bueno, nada más trabajamos en 200 metros cuadrados, pero si nosotros nos pusiéramos en una área mayor, sin problema, hallaríamos 5,000 esqueletos, decían ellos. Y las posiciones de los cuerpos implican que podrían haber muerto por un deslizamiento de tierra brusco o una gigantesca onda de marea, como Dios debió de haberlo hecho cuando le cerró el mar a ellos, ¿no? Aunque tú supieras nadar, de ahí no salías, porque si Dios viene y te derrama el juicio, no hay salida y no hay forma en la que tú escapes cuando neciamente quieres ir y contender en contra de Dios. Vamos a ver otra imagen que es sobre un sable egipcio que le llaman Kopesh, que se encontró también en esa zona, precisamente en el mar, y estaba cerca de un carro ricamente decorado que debió de haber pertenecido a un noble. Es otra evidencia arqueológica que salió del mar, que era un sable egipcio y que era acorde al tipo de armas de guerra que tenían los egipcios en esa dinastía. Y entonces viene la quinta parte y última de esta historia. Y no podía ser de otra manera. La quinta parte es la alabanza. El alabar a Dios, el reconocer cómo es Dios, el darle gracias a Dios por lo que Él hizo, por el milagro. Éxodo 15, versos 1 al 2, vamos a ver qué alabanza. Fue una alabanza tan famosa que quedó escrita y aún miles de años después de aquel evento podemos leerla en la Escritura. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y yo lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Él es Dios, Él es precioso, Él es mi canto. ¿A quién más le voy a cantar sino a Dios? ¿Quién ha hecho una proeza tan grande por mí sino Dios? Él es magnífico, Él es grandioso, Él es guerrero, Él es protector, Él es salvador, Él está enaltecido, Él es el centro de la alabanza y vamos a cantarle a Dios. Y dejó ese canto ahí y hoy podemos leer la alabanza de aquellos hombres después de haber cruzado el mar. Oh, si a Dios no se le alaba por venir allí de una manera como hacen los religiosos ahí aburrida y esperando a ver hasta qué horas acaba la alabanza para empezar el mensaje. No es así, se le alaba de una persona que conoce a Dios verdaderamente y Dios le da herramientas para alabarlo. Por eso hay quienes alaban de corazón y hay quienes están muertos en la alabanza porque no han conocido al Dios vivo. Pero aquellos hebreos conocieron un Dios magnífico y tú estás llamado, si no eres cristiano aún, a descubrir ese Dios magnífico, a descubrir cuán grande es Dios, a descubrir al Dios guerrero, al Dios protector, al Dios salvador, al que se puede exaltar y te puede permitir que tú de corazón le alabes y no solamente de una forma religiosa imitando a otros que no tienen ningún sentido.
Versos 3 y versos 6 de Éxodo 15, seguimos leyendo partes de este canto, no estamos estudiando todo el canto, pero vemos partes de este canto. Dice, Jehová, verso 3, es varón de guerra, Jehová es su nombre, y exaltaban a Dios. Él fue el que hizo esto, Él es Jehová, Él es varón de guerra. Yo no peleé nada contra todo este ejército, el que lo hizo es Jehová. Verso 6, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Y quién está sentado a la diestra del Padre? Que es Cristo. Cristo se magnificó lleno de poder. Cristo ha quebrantado el enemigo. Cristo es el que pelea por nosotros, el que nos ayuda, el que nos bendice. Y Dios se magnificó y se mostró glorioso en aquella ocasión. Habían conocido a Dios, habían conocido al Dios que produce una salida, que de estar acorralado y a punto de morir, cambia el escenario por completo y te lleva a alabar, te lleva a disfrutar la libertad, te lleva a cambiar. O podrá venir el manipulador, el perverso, el necio, el soberbio, pero Dios, si Dios está con nosotros y Dios nos libera, ¿qué importa que venga quien venga? Versos 11 y 13 de Éxodo 15 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Oh Dios, tú me llevaste a tu santa morada. Yo vivía en esclavitud, me obligaban allá a matar a mis hijos, me hacían padecer, pero tú me sacaste de esa situación perversa y me llevaste a tu santa morada. ¿Dónde es la morada de Dios? Pues ellos estaban en ese momento en la morada de Dios. ¿Y cuál es la morada de Dios? La alabanza es la morada de Dios, si tú la haces de una manera adecuada y humilde y de todo corazón. El presentar tu alma redimida ante Dios, que hace prodigios y que extiende misericordia. Verso 17 al 18, seguimos leyendo otra fracción del canto. Dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y es muy hermosa esta parte, porque ellos sabían que no iban a la tierra prometida física, sino que tenían una revelación mucho más allá de esa tierra prometida que puedas tener aquí en este mundo, que es temporal, que un día todo va a ser destruido, por más que te empeñes en hacer cosas aquí, todo se va a acabar. Pero la verdadera morada es que Dios nos va a introducir en el monte de su heredad. ¿Cuál es el monte de su heredad? El cielo. Cuando Él venga y haga moradas en el lugar de tu morada, ¿dónde Dios mora? Dios mora en el cielo y Dios quiere introducirte en el cielo. Dios quiere llevarte al cielo. Dios quiere que tú también tengas un éxodo. Dios quiere que tú también salgas del mundo. Dios quiere que tú también salgas del pecado, que te enfrentes a las dificultades que sean necesarias, que no te acobardes, que te apoyes de Él, que te tomes de su mano y que vayas y pelees la batalla y salgas hacia la morada de Dios que está en el cielo. Y yo sé, Señor, que si tú abriste el mar, tú me vas a poder llevar hasta el cielo. Me vas a bendecir, me vas a dar tu gracia y voy a estar en tu santuario, en una grandísima bendición hacia Dios. Y querido amigo, Dios puede hacer maravillas contigo. Dios puede darte la salida. No importa que estemos en pandemia, no importa que estemos todos apretados de dinero quizás, no importa que estén los miedos de que si te enfermas o no te enfermas, no importa que tiemble como hace poco tembló, no importa que haya mucho narcotráfico y dificultad en México y cosas que a veces parecen no tener solución y que pones la esperanza en los hombres o en los gobiernos o en las personas, pero no la pongas porque no hay ninguna otra esperanza más que Dios. Busca la gracia de Dios. Busca la ayuda de Dios. Él puede dar a tu alma lo que ninguna persona te puede dar. Puede dar libertad real, puede darte ayuda, puede darte el éxodo de la depresión a la alegría, el éxodo de la esclavitud a la libertad, del pecado a una santidad no religiosa, sino una santidad real donde te consagres y te apartes a Dios y tengas bendición y gracia. Salmo 23, versos 4 al 6, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. A esto Dios te llama, a andar con Él. Y aunque esté la muerte allá a tu lado, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto hizo Dios. Les puso un banquete. Venía el ejército contra ellos, pero Dios les puso un banquete. Les puso la alabanza, les puso la bendición, les dio una revelación del cielo. Les puso un banquete cuando los demás venían a subyugarlos. Unges mi cabeza con aceite, o sea, me das tu espíritu y tu presencia. Mi copa está rebosando. Tengo una alegría real, no religiosa, no fingida. Tengo algo en mi alma que tú me diste. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová me moraré por largos días. No quiero estar en otro lugar, Señor, más que en tu casa. No quiero más nunca ir a Egipto ni a ningún otro lado. Quiero estar contigo. Quiero estar en tu morada. No importa nada más que tú, Señor. Te quiero alabar, te quiero amar y quiero estar al lado de ti. ¿Qué hacer entonces en caso de una dificultad? ¿Cómo hacer para que cuando estés atorado, cuando estés con dificultades, cuando estés con algo que parece un ejército en contra de ti, que viene tras de ti y que sientes que no tienes salida y que tienes el mar delante? ¿Qué hacer? ¿Cómo encontrar la salida? Salmo 34, versos 4 al 7, con este pasaje terminamos la enseñanza. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué debemos hacer? Buscar a Dios. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios hace estas maravillas. Busca a Dios. Él te puede oír. Él te puede librar de todos tus temores. Él te puede alumbrar tu alma. Él te puede abrir sendas y Él te puede liberar. Dios crea una salida cuando no hay salida. Y vamos a despedir la reunión con un canto que habla de esta maravillosa capacidad que solo Dios tiene de librarnos de problemas cuando aparentemente no hay otra forma de tener salida que no sea por medio de su gracia y de su ayuda. Padre bueno, te pedimos, Señor, que nos ayudes a que esta palabra sea sellada, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que tú vengas y nos permitas verdaderamente siempre verte a ti, Señor. No estar viendo el mar, no estar viendo el ejército de los egipcios que vienen en contra de nosotros, no estar viendo las dificultades, la crisis, la pandemia, cualquier situación así. Verte a ti, Señor. Porque tú eres más grande que cualquier problema, Señor. Y porque tú verdaderamente, Señor, con poder puedes crear sendas, y lo hiciste en la antigüedad, y no se ha secado ni una gota de tu poder, sino sigue siendo el mismo, Señor. Y hoy también tú puedes hacer sendas donde no las hay. Y tú obras de manera que nosotros no podamos comprender, pero que a final de cuentas siempre podemos terminar disfrutando de tu poder y de tu gracia y de tu ayuda. Ven tú a glorificarte en la vida de cada persona que quiera ser humilde contigo. Que vaya con un corazón pobre como este salmista. Este pobre fue y clamó a Dios y fue alumbrado. Tú ven a abrir sendas, Señor. Tú ven a ayudarle en su crisis. Tú ven a ayudar en su necesidad, Señor. Ven y sana su cuerpo, Señor. Ven y sana su economía, Señor. Ven y sana nuestra tierra, Señor, que tiene tantos problemas y dificultades. Porque lo que verdaderamente México necesita es tu bendición, Señor. Ven tú a bendecir nuestra tierra, Señor. Ven tú a ayudarnos. Ven tú a dar una salida, Señor. Porque tú eres Dios y tú eres más grande que todo problema humano, y a ti te cantamos y a ti te alabamos, Señor. Amén. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a
su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Querido amigo, no veas el problema, ve a Dios. Ve a Dios, humíllate con Dios, pide su gracia. Y si no has entregado tu vida, ya es tiempo de que la entregas, porque Dios es precioso y Dios es el único que puede cargarte y te puede bendecir. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Deja de verte a ti y empieza a ver a Dios. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y te dice por qué. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si te rindes a Cristo, Cristo va a ir como un león al lado de ti siempre y te va a ayudar y va a acampar al lado de ti. Y Cristo nunca pierde y te va a bendecir, te va a acompañar y tú lo necesitas. Y es tiempo de que tú vayas, lo busques y lo busques hasta que te oiga. Arregles lo que tengas que arreglar, seas de Él. Es tiempo de salir de Egipto, es tiempo de cambiar las cosas, es tiempo de poner en práctica la palabra de Dios. Es tiempo de que Dios venga y visite tu alma. Es tiempo de tu visitación. Aprovecha el tiempo, busca a Dios. Dios puede hacer algo nuevo. Dios puede crear una senda donde tú creas que no la hay. Dios no tiene límite alguno. Él es Dios. No mires tus límites humanos, míralo a Él y Él va a hacer maravillas. Él me guiará,
a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. No te olvides, amigo, cuando no hay salida, Cristo es la salida. Qué bueno que no haya salida a veces. Él es la salida. Ve a Él y Él te la va a dar. Con eso terminamos. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí la próxima semana para seguir aprendiendo juntos este hermoso libro de Éxodo. Dios les bendiga.